Pero este creo que empieza. Ya. Entonces, chiquillos y chiquillas, hoy día estamos en nuestra clase número 38. Hoy día sí que puse bien la fecha y el número de clase y el objetivo, no como la clase pasada que me había equivocado. Y hoy día vamos a terminar de ver, ya es la última clase sobre las relaciones de convivencia que se dieron entre españoles y mapuche. Ya recuerdan que la última clase, la del miércoles, hicimos una actividad donde hablamos, o sea, donde leímos unos textos sobre parlamento, sobre los mestizos en la frontera, y además ustedes respondieron unas preguntas de síntesis sobre si pensaban o no que la guerra, o sea, perdón, el establecimiento de la frontera, que era el Biobío, y los parlamentos habían sido un fracaso quizás para la política como colonialista o de conquista del Imperio Español, ¿ya? Entonces, hoy día, por lo tanto, vamos a, como siempre es la dinámica, hoy día yo voy a explicar en el fondo todos los contenidos que estaban detrás de esa actividad y vamos a tener también una actividad de cierre sobre los parlamentos. Algo que me gustaría comentarles o repetirles en realidad es que, bueno, esta es nuestra última clase sobre relaciones como de convivencia. El miércoles ya partimos con ilustración, ¿ya? Que es nuestra unidad 3. Partimos con ilustración, vamos a ver ilustración, Revolución Francesa y independencia de América Latina y de Chile. Eh, eso lo vamos a ver el miércoles y el lunes 31, porque el miércoles 2 de septiembre vamos a tener una clase resumen de los contenidos que van a entrar en la prueba del 7 de septiembre. Y el 9 de septiembre vamos a tener la retroalimentación de esa evaluación, ¿ya? Para que, por lo tanto, se vayan preparando ya con antelación sobre la prueba que se viene para el 7 y les vaya bien, ¿ya? Y si tienen algo que comentar al respecto, me lo puedan hacer saber. La idea es que aprovechemos al máximo la clase del 2 de septiembre, que va a ser la de resumen, que ustedes puedan conectarse a la hora, puedan estar así full, como súper concentrados después de almuerzo. Así que la idea es que ahí se coordinen súper bien para que tengan claridad y estén súper concentrados y puedan aprovechar al máximo esa clase y puedan hacer todas las preguntas que les quedaron pendientes. Yo la clase la voy a hacer muy orientada a la evaluación, ya la voy a hacer muy en función de la evaluación, no voy a correr, o sea, no voy a hacer trampa en el fondo de hablarles de cosas que sé que no van a entrar en la prueba, ya, así que ahí sientan la confianza que la clase va probablemente a orientar muchísimas de sus preguntas, ¿ya? Eso, y probablemente antes, la clase del 31 de agosto, ustedes tengan que responder una pequeña encuesta donde me pongan cuáles son sus contenidos que más inseguridad les generan, ¿ya? Para que así yo pueda también como tomarlos en cuenta y abordarlos en la clase del 2. ¿Eso tienen alguna duda sobre eso como para, si no, partir con la clase? No tengo ninguna duda, Miss. No, la Ignacia ninguna. ¿Y los demás? Ninguna. ¿Ninguna? Ya, súper chiquillos y chiquillas. Genial. Ya, entonces, y eso es lo otro. Yo les sigo debiendo a ustedes, son de los cursos que tengo más atrasados con los correos respecto a las evaluaciones que deben del primer semestre. Sé que hay muchos de ustedes que entregaron sus trabajos y que todavía sus notas no están actualizadas en EduPlan. Como les dije, creo, la clase anterior, mucha paciencia todavía, ha sido una pega bastante agotadora para mí. Bueno, lo habrán notado en todas las horas que dormí el sábado, que les contaba, que ha sido como bien agotadora esta jornada, pero no se preocupen, porque si yo me atraso, también se atrasa la fecha de entrega de esos trabajos, ya no se preocupen y no piensen que hoy la profe no me ha enviado correo y por lo tanto voy a tener que entregarlo, no sé, de aquí a fines de agosto, no, pues se va. Yo siempre les voy a dar un margen de 2 semanas para que me puedan entregar sus trabajos. Así que por ese lado no se preocupen, el mail les va a llegar, lo más probable esta semana, porque esta semana tengo a prácticamente todos los cursos haciendo actividades. A ustedes, de hecho, ustedes creen que son, sí, ustedes son el único curso que antes del 18 solamente va a tener una nota. Y es porque cuando regresemos del 18 vamos a hacer 2 evaluaciones de una. Ya vamos a hacer la primera semana, probablemente el 23 de septiembre, hagamos inmediatamente una evaluación sobre ilustración y después la semana siguiente hagamos otra, ya que evidentemente se van a hacer en clase y esas van a ser evaluaciones escritas. Porque
me interesa mucho, ya que lo que más hemos reforzado es lectura de texto y escribir. Me interesa que podamos entonces evaluar eso, porque es lo que más hemos hecho durante las actividades en clase, ¿ya? Por lo tanto, también me parece relevante que cuando ustedes respondan sus formularios, lo hagan con el mayor detalle posible. Ya les he mencionado ya que hay ciertos tipos de respuestas que en realidad son insuficientes y que frente a una evaluación calificada sacarían menor puntaje. Así que ojo con eso, vayan poniéndole harto ojo. Si tienen inseguridades me preguntan, ustedes saben que no hay ningún problema con eso. Ya. Entonces ahora voy a partir ya con la clase, que es cortita la parte expositiva en realidad, por eso también me estoy alargando más en esto, ¿ya? Lo más largo va a ser el trabajo del formulario de la actividad en clase, porque van a tener que leer harto. Yo sé que no es su actividad favorita, pero es algo que necesitamos saber desarrollar, y creo que con el tiempo lo hemos ido mejorando, ¿ya? Eso. Y ahora voy a partir con la clase propiamente, me voy a salir de eso sí, porque me quedo siempre pegadísima. Ya, entonces, la clase anterior lo que vimos fue lo que era la Guerra de Arauco, y por Guerra de Arauco es este conflicto que enfrentó a los españoles y a los mapuches, y que los enfrentó por lo menos hasta el siglo XVII, ¿ya? Así que ese es como el rango o el periodo de tiempo en el cual se desarrolla este conflicto, y que es un conflicto súper agresivo, súper violento por parte de ambos bandos, ya es con muertes, con asesinatos, con emboscadas, etc. Las etapas que tuvo esta guerra de Arauca fueron dos. Por una parte está la guerra ofensiva, que recuerden que era el de ocupar, o fue una estrategia que parte con un gobernador español, Alonso de Rivera, y que el objetivo era ir ocupando gradualmente el territorio mapuche, ¿ya? La idea es que ese avance gradual se fuese dando a través de, con las armas que contaban los españoles. Pero recuerden que los mapuches eran súper rápidos en readecuar sus estrategias militares, y por lo tanto fueron rápidamente como, o sea, los indígenas no fueron sometidos fácilmente y tuvieron que ir retrocediendo los españoles, ¿ya? Eh, y eso además se suma, recuerden, como a la utilización de los indios amigos, no sé si se acuerdan que eso lo vimos en un texto, que eran estos mapuches que en el fondo se habían movilizado hacia el bando de los españoles, y cuyo objetivo era en el fondo ayudarlos, y de esa forma los españoles como que lograban avanzar. Esto sigue hasta 1612, cuando cambia la estrategia a través o de la mano de un jesuita, Luis de Valdivia, quien propone y lleva adelante una nueva estrategia, que es esta famosa guerra defensiva, que es cuando que en el fondo es someter y persuadir a los indígenas a través de tácticas no violentas, y eso tenía que ver con que eran como avanzadas religiosas las que se ponían en contacto con los indígenas y trataban de llegar a un tipo de diálogo, ¿ya? Pero eso no fue muy exitoso, porque de todas maneras no cumplían el objetivo, que era en el fondo apropiarse del territorio de los mapuches. Eso fue entonces el contenido que vimos en la clase pasada, un resumen. Me interesa que siempre tengamos en claro dónde nos estamos ubicando. Recuerden que nosotros en el mapa de Chile nos estamos ubicando casi en el centro, que es donde está Concepción, actualmente está Concepción, y desde allí es donde aparece, en ese sector es donde aparece el famoso río Biobío, ¿ya? ¿Por qué es importante el río Biobío para la historia? Porque recuerden que esa es la frontera natural, ¿ya? Natural quiere decir que es porque la naturaleza la estableció como tal y puso al río ahí la misma naturaleza, y fue por lo tanto la frontera que se utilizó para dividir el territorio español, que estaba hacia el norte, y el territorio mapuche, el Gualmapu, que estaba hacia el sur. Ya recuerden que eso también lo vimos en una clase. De hecho, nos hemos centrado muchísimo en este conflicto, muchísimo en aspectos espaciales también, así que es muy probable que eso también entre en la prueba, ¿ya? Y bueno, nosotros sabemos que es ahí, por lo tanto, en esta frontera, donde se estaban dando los encuentros entre los mapuches y los españoles, ¿ya? Donde ambos tenían intereses, ¿ya? Entonces, porque
tanto mapuches como españoles, requerían como de los bienes que estaba produciendo el otro, ¿ya? Entonces, había, por ejemplo, objetos de hierro, el vino o ciertos como utensilios que eran súper como apreciados por parte de los mapuches, mientras que los españoles eh, estaban como, bueno, estaban habitando, por ejemplo, ciertos como fuertes que se encontraban o establecimientos militares que estaban más hacia el norte, y ellos en esos fuertes en realidad vivían con muchísima precariedad económica, ¿ya? Y por lo tanto les faltaba alimento y ropa. Entonces, para ello era súper importante generar un tipo de comercio con los mapuches, porque los mapuches tenían ponchos y tenían animales y ellos necesitaban abrigarse con algo y comer. Entonces era muy necesario y conveniente el vínculo económico con los mapuches. Por lo tanto, como lo vimos también en la clase pasada, lo que se fue dando entonces es un tipo de intercambio, un trueque, entre los productos. Y ustedes tuvieron que, de hecho, especificar porque había un texto que era súper claro en todos los elementos que se intercambiaban entre mapuches y entre los indígenas. Y recuerden que era como con un mercader español que llegaba al Gualmapu y había un mapuche, un cacique que lo hacía entrar a su casa, lo cuidaba y era el mediador con los otros mapuches. Eso, por lo tanto, vamos a encontrarnos este tipo de relaciones, el que una relación en el fondo de intercambio es el que de alguna manera también estimula la realización de los parlamentos, ¿ya? Los parlamentos eran una instancia donde se reunía el gobernador, que era la máxima autoridad del reino español, ya, por lo tanto era una figura española, se reunía el gobernador con los caciques de los distintos grupos mapuche, porque si ustedes se recuerdan, en este sector, si ustedes se recuerdan de las actividades que hemos hecho antes, en este sector habían diferentes grupos mapuches, no eran solo, no podíamos hablar solamente de los mapuches, habían distintos grupos. Entonces, los caciques de todos esos grupos se juntaban con el gobernador, ¿ya? Y ¿cuál era el objetivo de los parlamentos? Por una parte, era establecer las condiciones de paz, porque ya habíamos tenido, o sea, veníamos de la famosa guerra de Arauco, o sea, de un conflicto bélico armado entre dos grupos. Por lo tanto, los parlamentos servían para establecer las condiciones, es decir, mira, yo te dejo de atacar si tú haces esto, y el otro dice, bueno, yo lo haré si tú haces esto. Y firmaban en el fondo un pacto para ello. Ya, por otro lado, también había un intercambio de prisioneros, porque eso era una de las formas que tenían para obligar a los enemigos a rendirse, ¿ya? El de capturar, y por lo general eran las mujeres y los niños las víctimas de esos intercambios, ¿ya? Y por otro lado, también se tomaban acuerdos sobre cómo se podría mejorar la convivencia entre mapuches y españoles. Estos parlamentos duraban muchos días, ¿ya? O sea, por lo menos sus 3 a 4 días o más, y bueno, se hacían como demostraciones de poder, eh, se hacían como pequeños actos en el fondo donde se mostraba como el estatus de cada uno, y además se establecían discursos. Si ustedes, bueno, a alguno de ustedes les genera curiosidad eso, se pueden meter a Memoria Chilena y ahí hay muchos discursos que se dieron en parlamentos, ¿ya? Obviamente esos discursos son traducciones que se hicieron, transcripciones, perdón, que hicieron los españoles, así que es probable que lo que hayan dicho los mapuches, en primer lugar porque lo decían en mapudungún, eh, no sea como tan fidedigno lo que aparezca como en el documento del Parlamento, ¿ya? Sin embargo, igual sirven para hacerse una idea de lo que se hablaba y todo ello. Y bueno, bueno, y en los parlamentos también algo que era muy importante, y esto también me interesa que lo sepan, es que en los parlamentos no solo se hablaba de política propiamente, porque estas cuestiones son políticas, sino que además se hacían festines y se hacían intercambio de regalos, ¿ya? Y en ese sentido, contarles que esto es como una tradición que de alguna manera heredan de los incas, porque son los incas quienes establecen no les llamaban parlamentos, no me acuerdo el nombre que llevaban, pero sí, normalmente
el emperador incaico lo que hacía era reunirse con diversos grupos del gran imperio que tenía, eh, y hacían intercambio de productos, además usaban como ciertas vestimentas, usaban de hecho unos vasos que se llaman queros, que son vasos sagrados, y eso también se hace en los parlamentos, y en esos queros se consume vino, y es un vino sagrado, entonces hay un intercambio, los parlamentos son muy interesantes porque de alguna manera son representan mucho lo que es el sincretismo cultural, ¿ya? Porque hay un vínculo, en los parlamentos se vincula como la herencia española, la herencia mapuche y también la incaica, ¿ya? Porque, por ejemplo, los parlamentos tienen mucho de religioso, mucho como de lo que se hace, y de hecho se hacían misas también. Entonces tiene mucho como del tema como de la herencia católica en mapuche porque se usaba muchísimo, bueno, de partida se hablaba en mapungún y se usaba como todo lo que es los simbolismos de los mapuches, pero también porque el parlamento propiamente era como una actividad que hacían los incas, ¿ya? Entonces eso es como súper interesante. Un ejemplo, por ejemplo, un ejemplo de un parlamento es el que se dio para 1720 y algo, no me acuerdo ya la fecha, pero, por ejemplo, los mapuches en esa ocasión fueron como víctimas como de un comercio de ponchos, como que los estafaron. Ellos, bueno, los mapuches en poncho y los estafaron creo que los españoles como que compraron y luego revendieron los ponchos, una cosa así. Entonces, ese conflicto que iba a provocar como que se pelearan en armas, provocó que se armara un parlamento, que es el Parlamento de Negrete, que se hace como, no sé, 3 años después, y ahí se acuerda que se iban a realizar entre 3 a 4 ferias durante el año donde se pudiesen vender los productos. Ya ese es como un ejemplo de las repercusiones que tenían los parlamentos. Y lo otro también importante mencionar es que los parlamentos fueron muy, muy útiles a fines ya como de lo que es el periodo colonial, porque también se empezó a intensificar un cierto bandidaje, que lo vimos también en uno de los textos de la clase pasada, cuando hablábamos de este mestizo que se había como, que no se sentía representado ni por los mapuches, o sea, no se sentía representado por ninguna de sus dos herencias, ni por los mapuches, ni por los españoles. Entonces era como un mestizo fuera de la ley que, que se dedicaba a lo que era el bandidaje, que robaba. Eso se le llama malocas, y las malocas cuando robaban alimentos y también robaban, eran incursiones en realidad, de estos, algunos eran mapuches, otros eran mestizos, otros eran mezclas, pero lo que principalmente robaban era ganado y mujeres, ¿ya? Entonces ellos iban hacia el territorio, por ejemplo, español, y llegaban en una noche gritando y se robaban a todas las mujeres y se robaban el alimento, ¿ya? O por el contrario, iban hacia los mapuches y hacían lo mismo, ¿ya? Y estos mestizos vivían por lo general en la precordillera, y ahí se escondían. Una cosa, no sé si ustedes vieron los pincheiras, pero es como una cosa así, como de bandolero, una cuestión así, ¿ya? Súper peligroso para la época, evidentemente, y los parlamentos sirvieron mucho para resolver esos problemas, porque finalmente los parlamentos eran un espacio de diálogo, a pesar de que igual habían como diferencias, pero era un espacio de diálogo entre los distintos grupos. ¿Tienen alguna duda, chiquillos, chiquillas? Ninguna, Miss. Además del Ignacio, los demás, siempre agradeciéndole. Ninguna. Ya, muchas gracias, Tomás. No, Miss. Ya, muchas gracias, Magda. ¿Los demás? Ya. Gracias, Sofi y Antonio, por responder. Supongo que los demás. Ya, gracias, Paz. Entonces, muchas gracias, Damián. Gracias, Agustín, también. Como ven, yo les decía que esta clase era muy cortita porque en realidad, y si se dieron cuenta, me apoyé muchísimo en lo que hicimos la clase anterior. Por lo tanto, ahora voy a pasar a explicar la actividad para que quede a todos claro. Hoy cerré las pestañas. Espérenme un cachito. Que sin querer cerré la pestaña, tenía la de clase.
acá vamos a meternos. Ahora sí, acá sí. A ver. No, ustedes no son séptimos, son octavos. Ahí sí. Ya, entonces, chiquillos, chiquillas, nos vamos a meter a la actividad de la clase número 38. Y bueno, lo que tienen que hacer son 3 actividades relacionadas con la vida fronteriza. Bueno, ustedes recuerden siempre poner su correo, para que ahí, por cualquier cosa, tengamos respaldo, perdón. Y la primera actividad consiste en leer 2 textos sobre la guerra de Arauco y responder 3 preguntas. Recuerden explayarse en las respuestas, ¿ya? No, mientras más larga y más logren detallar como lo que puedan, es mejor, ¿ya? Para que se tomen su tiempo en desarrollar esta actividad. Entonces tenemos acá la primera actividad. Luego tenemos la segunda, que tiene que ver con los parlamentos. Acá hay un texto donde hay 2 preguntas relacionadas con el Parlamento de Quilín. Y luego un cuarto texto que tiene que ver con como un análisis más general de lo que es el Parlamento. Y finalmente van a encontrarse con la última pregunta, que es como que si ustedes creen que los parlamentos coloniales podrían servir de ejemplo para solucionar el actual conflicto en la Araucanía. Es súper importante que si no saben lo que, como a qué me refiero con conflicto en la Araucanía, lo pregunten. Pero bueno, de todas maneras, hoy día les comento que me refiero a conflicto de la Araucanía, lo que hemos estado viendo en el último tiempo. Un problema donde existe el pueblo mapuche que reivindica ciertos derechos y el Estado chileno que también trata como de incorporar a la reivindicación del pueblo mapuche dentro de las lógicas del Estado chileno. Pero que eso se ha evidenciado con muchísima violencia en el último tiempo, donde vimos lo último y más grave fue la toma de la huelga de hambre de comuneros mapuches y de presos mapuches, en realidad no son de presos políticos, y la toma de las municipalidades y la posterior como desalojo por parte de civiles y de una agresividad como gigantesca, ¿ya? Del cual creo que yo ya les mencioné en algún momento, muy cargada de racismo. Entonces, frente como a esos episodios, ustedes, lo que yo les pregunto, después de hacer toda la actividad, es si ustedes creen que estos parlamentos servirían de ejemplo. ¿Podríamos replicarlo? ¿Ustedes creen que sería útil? Si ustedes encuentran que sí, ¿por qué? ¿Qué elementos podríamos mantener? Y si ustedes creen que no, bueno, también, entonces, ¿por qué no? ¿Qué elementos hoy día están totalmente como en desuso o no servirían? ¿Ya? Eso es como lo que deben responder. Bueno, y obviamente la sección de comentarios y o sugerencias de la clase. Les repito que así como yo siempre tengo algo que mencionar sobre sus trabajos, ustedes también lo hagan con mi trabajo, ¿ya? Y lo que también me parece como bueno reiterar es que lo hagan, bueno, con total confianza. Yo leo siempre los comentarios y trato de incorporarlo y en caso que haya alguna duda trato de aclararlo en clase, ¿ya? Así que por favor eviten poner un punto o nada, porque siempre hay algo que comentar, tanto algo que yo puedo mantener o algo que yo puedo mejorar, ¿ya? Así que, o una pregunta, da lo mismo. Ya creo que les he dicho ya en otras oportunidades, es importante que normalicemos esto, el que ustedes siempre tengan algo que decir respecto a la clase, ¿ya? Incluso si quieren hacer si quieren decir si les gustó mucho el contenido, si no, da lo mismo, ¿ya? Cualquier opinión para mí es bien recibida. Eso, ¿tienen alguna cosa que decir, que preguntar? Chiquillos, chiquillas, No, ¿no? Ya. no, Miss. Entonces, ya chiquillos, entonces los dejo trabajar. Vamos a dar hasta la 1 para trabajar. Ahí tienen 45 minutos, tal como se los asegure en la actividad. Por lo tanto, lean con calma los textos, ¿ya? Porque hay uno de ellos que es más complejo por el tipo de escritura, ¿ya? Así que léanlo con calma y redacten también con calma sus respuestas.
Eso, chiquillos. Entonces los dejo trabajar. Harto ánimo con eso. Cualquier duda se desmutean o me preguntan por el chat. A la 1 revisamos.